Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Cómo están? Prepárense porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en Nuevo León. No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestras historias. Gracias por acompañarnos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. Mi nombre es Francisco y lo que voy a contar te va a perturbar. Aunque no lo parezca, créeme, todo es verdad. Trabajo como pescador aquí en Nuevo León desde que tengo memoria y nunca le tuve miedo al mar. Pero lo que me pasó cambió eso. Al principio pensé que era cansancio o imaginación, pero después entendí que algo extraño realmente ocurría. Nunca le conté esto a nadie de verdad, pero siento que debo hacerlo. Todo empezó una madrugada cualquiera, cuando salí temprano a revisar mis redes. La luna estaba escondida detrás de nubes densas y el viento movía mi bote de una manera extraña. La primera vez, pensé que era cosa de mi mente. Estaba solo, cansado después de un día entero recogiendo redes, y sentí algo rozar mi brazo. Miré alrededor. El agua oscura parecía normal, pero el roce volvió. Pensé, ¿es el frío o estoy soñando despierto? Seguí pescando, intentando ignorar la sensación, pero había algo diferente esa noche. Una sensación de que el mar estaba más pesado, más denso de lo normal. La brisa parecía traer susurros, pero no lograba distinguir palabras. La segunda vez volvió a pasar. Estaba recogiendo la red y sentí un peso que no era un pez. Algo se enredó entre mis dedos y por reflejo solté la red. Miré el agua y juro que vi algo moverse rápido, muy rápido. Parecía una mano, pero no logré ver con claridad. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizado en el bote unos minutos. Respiré hondo, tratando de convencerme de que eran solo ramas o algas. Pero una parte de mí sabía que no era eso. Las semanas siguientes fueron extrañas. Evitaba salir temprano y cuando salía, estaba atento a cualquier movimiento. Los vecinos decían que el mar a veces juega con la mente de los que están solos. Quise creerles, pero algo dentro de mí decía que no era solo imaginación. Empecé a dormir mal, siempre con miedo de la madrugada, de estar solo en el bote y volver a ver aquello. Una noche, decidí enfrentar el miedo. Salí como siempre, con la red en la mano, linterna encendida y un silencio absoluto a mi alrededor. El agua reflejaba solo un poco de la luz de la luna que escapaba entre las nubes. Empecé a recoger la red despacio, sintiendo cada peso, cada pez, cada trozo de alga. Pero entonces sentí algo diferente, un tirón fuerte, como si alguien intentara arrastrarme desde el agua. Mi cuerpo se paralizó y la red comenzó a enredarse en mis pies. Fue en ese momento que noté el cabello, extraño, mojado, pegado a la red. No era cabello de pez ni de ningún animal marino que conociera. Intenté soltarlo, pero parecía que el agua quería llevárselo de vuelta. Mi instinto gritó que remara rápido y saliera de ahí, pero la curiosidad y el miedo me paralizaron. Respiré hondo y logré subir la red al bote. Miré alrededor, con el corazón latiendo fuerte. El agua parecía normal, pero dentro del bote, el cabello seguía mojado, atrapado en la red. Ni quería tocarlo, pero necesitaba entender. Lo tomé con cuidado y sentí algo extraño. La sensación de que alguien acababa de tocarme, de que no estaba solo. Mi instinto de supervivencia gritó aún más fuerte y decidí que nunca más volvería solo al mar de madrugada. Desde esa noche, evito pescar solo. Cada vez que pienso en salir, el recuerdo de las manos y del cabello me paraliza. No sé si era algún tipo de broma del mar o algo más, pero la sensación de estar siendo observado, de ser tocado, es real.
Aún hoy siento escalofríos recorriéndome el cuerpo cuando pienso en el agua oscura alrededor del bote. Los vecinos empezaron a notar que evitaba las madrugadas. Algunos se reían, diciendo que el mar me jugaba bromas. Yo solo movía la cabeza. Nadie podía entender. No quería parecer loco, pero sabía que algo extraño me ocurría, y no era algo que pudiera explicarse racionalmente. Una vez intenté volver, llevando a mi hermano conmigo. Él se rió diciendo que estaba creando fantasmas. Pero esa noche, incluso acompañado, el viento se volvió pesado. Las olas parecían formar manos sobre la superficie del agua. Mi hermano sintió lo mismo. No habla mucho del tema, pero después de esa experiencia, decidió que solo saldría de día. Después de esa noche con mi hermano, decidí que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando. Comencé a observar patrones. Siempre que la luna estaba cubierta por nubes, o cuando el viento soplaba de cierta manera, sentía algo distinto en el bote. A veces eran solo sombras en el agua, pero en otras, la sensación de presencia era tan fuerte que me dolía el pecho. Miraba mis equipos, mis redes. Todo parecía normal, pero el miedo crecía dentro de mí. Las redes empezaron a traerme más sorpresas. Algunas noches encontraba pequeños mechones de cabello. Otros días, nada. Siempre húmedos, enredados como si alguien hubiera intentado salir del fondo del agua y no pudiera. Intenté fotografiarlo, pero al mirar la cámara no aparecía nada más que la red y el reflejo de la luna. Eso me dejaba aún más confundido. Comencé a anotar todo en un cuaderno viejo que guardaba en el bote. Fecha, hora, viento, estado de la marea, cualquier detalle que pudiera tener sentido. Parecía una locura, pero necesitaba tener control sobre algo. Aún así, no había lógica que explicara los cabellos o los tirones en la red. Y lo peor, la sensación de ser observado no disminuía, solo aumentaba con cada noche que pasaba. Una madrugada, estaba solo, recogiendo la red despacio, tratando de no hacer ruido. Sentí el toque otra vez, pero esta vez no era leve. Un tirón fuerte, como si alguien intentara arrastrarme al agua. Me caí en el banco del bote, derramando la linterna. Las olas brillaban con la luz de mi reflejo, pero parecía que el agua se movía de forma extraña, formando algo parecido a manos. Mi cuerpo temblaba y por instinto sujeté la red con fuerza. Después de eso, pensé en dejar de pescar de una vez. Pero necesitaba el pescado para vender, para sobrevivir. Así que empecé a salir solo cuando comenzaba a amanecer. Aún así, sentía una ansiedad enorme cuando la marea estaba alta. Cada tirón en la red me hacía saltar. Cada movimiento extraño en el agua me recordaba a las manos. La sensación de peligro era constante, aunque no viera nada concreto. Una de esas mañanas encontré algo diferente en la red. Pequeñas marcas, como uñas raspando el tejido. No eran cortes profundos, pero suficientes para darme cuenta de que no era solo cabello cayendo. Mi estómago se revolvió y me quedé sentado mirando la red por horas, sin saber si reír, llorar o simplemente alejarme del bote. Comencé a hablar discretamente con otros pescadores. Algunos dijeron que habían sentido cosas extrañas en el mar, pero nadie admitía haber visto algo real. Un viejo amigo me contó que el mar guarda secretos que no quieren ser molestados. Lo dijo riendo, pero en el fondo parecía serio. Empecé a creer que tal vez era cierto. Una noche, decidí arriesgarme y pescar después de la medianoche. La luna estaba llena y pensé que la luz ayudaría. Pero al recoger la primera red, sentí un peso enorme, algo que no era un pez. Miré rápidamente y vi cabello atrapado, mojado, como siempre, pero esta vez más largo, enredado en toda la red. Mi corazón se aceleró y no pude sacar la red solo. Por unos segundos me quedé paralizado, mirando el agua alrededor del bote.
Era imposible distinguir formas, pero algo me observaba. No podía ver un rostro, ni manos claras, solo sombras moviéndose de manera consciente. Respiré hondo y logré subir la red, pero la sensación de que algo quería arrastrarme no desapareció. Después de eso, decidí que nunca más pescaría solo por la noche. Incluso durante el día, me ponía tenso, siempre atento a cualquier movimiento extraño, cualquier tirón inesperado en la red. Mis compañeros empezaron a notar que estaba más callado, más nervioso. No contaba lo que me pasaba, por miedo a que me llamaran loco, pero sabía que no era imaginación. En algunas noches intentaba ignorar la sensación de presencia y concentrarme solo en el trabajo. Aún así, sentía algo diferente. El agua parecía más pesada, el bote más inestable, y cada vez que recogía la red, siempre había un mechón de cabello. Era casi como si alguien estuviera intentando comunicarse o mostrarse. No sabía qué pensar. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con manos surgiendo del agua, arrastrando mis pies, sujetando mis piernas. Me despertaba sudando, con el corazón disparado, y a veces sentía la misma sensación en el bote, incluso durante el día. Trataba de ignorarlo, pero era imposible. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un día, una amiga me dijo que algunas personas creen que ciertas aguas guardan recuerdos de quienes se ahogaron. En el momento me reí, pero una parte de mí pensó, ¿y si es verdad? ¿Y si los cabellos y los tirones son de alguien que nunca salió de allí? Eso me inquietó. Nunca había pensado en esas cosas antes, pero ahora tenían sentido dentro de mi miedo. Empecé a marcar horarios de salida y regreso, intentando evitar coincidencias, pero parecía que las manos aparecían cuando querían. No había un patrón exacto, a veces temprano, a veces tarde, y siempre los cabellos, siempre mojados, siempre enredados. La sensación de ser observado permanecía y ya no podía relajarme en el bote. Una vez, intenté mostrarle a mi hijo. Él miró el agua y rápidamente dijo que no quería volver. Eso me dio un frío en el estómago. Si hasta él sentía miedo, entonces no era locura mía. Decidí que jamás llevaría a nadie conmigo de noche. Desde entonces, solo pesco acompañado de otros colegas durante el día. Durante semanas, me dediqué solo a observar, evitando recoger la red solo. Pero no podía olvidar los cabellos, las manos, la sensación de ser tocado. Era como si algo estuviera pegado a mi memoria, persiguiéndome. Cada vez que veía el mar tranquilo, recordaba las madrugadas oscuras y el toque extraño. Un día, un colega me preguntó si creía en apariciones. Le dije que no, pero en el fondo sabía que algo ocurría, algo que no era natural. El miedo era distinto a cualquier otro, porque no venía de un animal ni de una tormenta. Era silencioso, persistente, imposible de ignorar. Hoy, cuando salgo a pescar, siempre llevo a alguien conmigo. Nunca más fui solo por la noche. Aún siento el peso del agua, la sensación de que algo me observa. A veces, incluso durante el día, tengo la impresión de manos en el agua. Miro, respiro profundo y sigo trabajando. Pero el miedo nunca desaparece por completo. Mi bote, mis redes, mi rutina. Todo cambió después de aquella primera noche. El mar ya no parece amistoso. Es traicionero, silencioso, lleno de secretos. Ya no puedo mirar el agua como antes. Siempre que paso cerca, recuerdo las manos, los cabellos, la sensación de que algo quiere salir de allí. Y sé que podría, si volviera a estar solo. Todavía no sé qué es, ni quiero saberlo completamente. Solo sé que no puedo ignorarlo. A veces pienso que debería vender el bote, cambiar de vida, pero es todo lo que conozco. El mar sigue allí, y yo sigo con miedo. Siempre que miro el agua, siento que algo me observa, esperando, paciente, y no hay explicación, y tal vez nunca la haya.
Buenos días. Trabajo desde hace algunos años en un call center en Nuevo León. Mi turno empieza temprano, a las 8 de la mañana, y generalmente el ritmo es siempre el mismo. Llamadas de clientes molestos, gente pidiendo información básica y ese ruido constante de voces mezcladas en la sala. Es cansado, pero ya me acostumbré. Ese día todo parecía normal. Llegué un poco antes de la hora. Tomé mi café rápido en un vaso desechable y me senté en mi estación. Encendí la computadora, me puse los auriculares y respiré profundo, preparándome para otro día igual que tantos otros. La primera llamada que recibí fue común, un cliente preguntando sobre una factura atrasada. Tomé nota, consulté el sistema, resolví el problema y colgué. Las horas pasaron sin novedad, pero alrededor de las 11 de la mañana, el teléfono sonó de manera extraña. No apareció ningún número en la pantalla, solo una secuencia en blanco, como si fuera un fallo. Contesté de todos modos porque no es raro que entren llamadas con errores. Cuando dije el saludo habitual, del otro lado no había ruido de fondo, ni música, nada. Solo una voz masculina, baja, que repetía mi nombre despacio, como si estuviera segura de quién era. Al principio pensé que algún compañero estaba jugando, porque a veces hacemos bromas para aliviar la rutina. Pero esa voz no me resultaba familiar. No era la de ningún colega, y la manera en que dijo mi nombre me incomodó. Pregunté, ¿quién habla? Pero la única respuesta fue la misma, mi nombre repetido, ahora con una entonación aún más extraña. Antes de que pudiera insistir, la llamada se cortó. Miré la pantalla, pero no había registro alguno, como si la llamada nunca hubiera ocurrido. Seguí atendiendo normalmente, intentando olvidar, pero no pude dejar de pensar en ello. Unos 20 minutos después, ocurrió de nuevo. La misma llamada, la pantalla en blanco, y cuando contesté, la misma voz repitiendo mi nombre. Esta vez colgué rápido, un poco nerviosa, e intenté reírme de mí misma. Pensé que tal vez era algún tipo de error del sistema o una broma de alguien con acceso interno. Decidí no comentarlo con nadie en ese momento, porque no quería ser motivo de risa, solo que la sensación de que algo estaba mal permaneció conmigo el resto del turno. Durante el almuerzo, me senté con dos compañeras, Carla e Ivonne. Conté de manera superficial que había recibido una llamada extraña sin número, pero inventé que era solo alguien respirando al otro lado. No quise decir que mi nombre había sido repetido, porque parecía exagerado. Ellas rieron y dijeron que eso pasa seguido, que a veces el sistema cruza líneas. Pensé que quizá fuera eso, una falla técnica. Después del descanso volví a mi estación y las llamadas continuaron normales, pero no podía dejar de mirar la pantalla, temiendo ver ese vacío otra vez. El resto del día pasó sin más incidentes. Llegué a casa cansada, como siempre, e intenté olvidar. Pero a la mañana siguiente, justo a la primera hora, la llamada volvió. Esta vez, la voz repitió mi nombre 2 o 3 veces, como si me estuviera llamando. Eso me dio un escalofrío enorme, y colgué inmediatamente. Decidí ir al departamento técnico, que está en una esquina aislada del piso. Conté lo que había sucedido, tratando de mantener la calma. El chico que me atendió, algo aburrido, dijo que revisaría los registros del sistema. Él escribió algunas cosas, abrió pantallas que no entendí y luego frunció el ceño. Extraño, no hay número de origen aquí. Es como si hubiera sido una llamada interna, dijo. Pregunté si alguien podía llamar desde dentro, pero negó. Explicó que cada estación está bloqueada para este tipo de llamadas. Solo reciben llamadas externas. Me pidió que anotara la hora exacta de la próxima vez que ocurriera, porque solo así podría rastrearla mejor. Salí de allí medio desconfiada, pero aliviada por saber que al menos no estaba imaginando cosas. Pasé el resto del día en alerta. Anoté todo en un papel,
horarios, duración de las llamadas normales, hasta cuando iba al baño. Quería estar segura de que no me estaba equivocando. Al final de la tarde, minutos antes de terminar mi turno, la pantalla parpadeó otra vez con ese vacío. Contesté, y la voz repitió mi nombre, ahora en un tono casi más firme. Tomé nota de la hora, 17:42. No dejé que terminara. Colgué y corrí directo al departamento técnico. Esta vez tardó más en hablar. Me quedé parada allí, con el corazón acelerado. Cuando finalmente giró la pantalla hacia mí, mostró una información que me heló la sangre. La llamada tenía origen en un ramal interno. Pregunté cuál, y respondió con naturalidad: el tuyo. Pensé que estaba bromeando, pero no era así. Me mostró la pantalla con el código de mi estación. Mira, puede ser un error del sistema, pero el registro es claro. La llamada salió de aquí. Sentí un frío enorme recorrer mi cuerpo. No tenía sentido. Volví a mi estación, temblando. Miré el teléfono como si fuera algo extraño, amenazante. Pensé en pedir un cambio de lugar, pero no quería llamar la atención. La sala estaba llena de gente, todos ocupados con sus llamadas, riendo o quejándose, y parecía imposible que algo tan absurdo estuviera ocurriendo solo conmigo. Terminé el turno con las manos sudadas y, al salir, solo quería llegar a casa, encerrarme en mi habitación y tratar de olvidar. Pero era imposible no pensar en aquello. En casa, no pude relajarme. Puse la televisión para aparentar distracción, pero mi mente no dejaba de pensar en la voz. Era imposible que alguien tuviera acceso a mi ramal, y aún así, la llamada venía de allí. Intenté racionalizar, quizá algún tipo de fallo raro del sistema, algún programa con error, pero nada explicaba la precisión con que la voz repetía mi nombre, como si me estuviera observando. Respiré profundo e intenté dormir, pero me desperté varias veces durante la noche con la sensación de que alguien estaba cerca de mi oído, llamándome. Al día siguiente, decidí no contárselo a nadie aún. Estuve observando cada detalle de mi teléfono. Cada timbre, cada luz parpadeando me ponía nerviosa. A primera hora, noté algo extraño. El sonido del teclado de mi estación sonaba diferente, como si alguien hubiera pasado la mano sobre él sin que yo hubiera tocado nada. Miré alrededor, pero la sala estaba llena, todos ocupados. Intenté ignorarlo, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba concentrar. La tercera llamada llegó cerca del mediodía. Esta vez no dudé. Contesté, y como siempre, la voz dijo mi nombre, pero agregó algo que me hizo atragantarme. ¿Estás sola? No pude responder. Colgué, pero el sonido de mi propia respiración parecía demasiado alto en los auriculares. Miré el teléfono y, otra vez, ningún número. La pantalla permanecía en blanco, pero sabía que no era un fallo cualquiera. Era dirigido, personal. Algo que no entendía, pero que sabía que no era normal. Después del almuerzo, fui de nuevo al departamento técnico. Mostré la hora exacta, expliqué lo que la voz había dicho. El chico abrió más registros, tecleó algunas cosas y suspiró. Mira, esto es complicado. Técnicamente no debería ser posible. No hay nadie con acceso a tu ramal. Intenté reír, pero la risa salió sin sonido. Me recomendó cambiar de estación, pero sabía que eso no solucionaría nada. Incluso si me cambiaba, si era algo dentro del sistema o algo más, probablemente me seguiría. El resto del día, cada llamada me ponía tensa. Miraba la pantalla cada vez que sonaba, esperando ver aparecer el vacío. A veces ni siquiera sonaba, solo el sonido del teléfono me hacía temblar. Más extraño aún, algunas compañeras me miraban diferente, como si percibieran algo que yo no entendía. No comenté nada, pero empecé a sentir que eso cambiaba el ambiente del lugar, como si algo hubiera pasado a existir allí, entre nosotros,
y solo yo pudiera escucharlo. Esa tarde ocurrió algo nuevo. Estaba atendiendo una llamada cuando escuché, muy bajito, mi nombre al fondo, fuera del teléfono. Detuve la conversación. Miré a todos lados, pero nadie movía los labios. El cliente del otro lado preguntó si estaba bien. Mentir parecía la única salida. Continué la llamada, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir. Y entonces, por un instante, tuve certeza de que no estaba sola, aunque estuviera rodeada de gente. Decidí entonces llevar mi auricular a casa para grabar los sonidos. En mi computadora, instalé un programa sencillo de grabación y lo dejé encendido durante la noche. Al día siguiente escuché la grabación, ningún sonido, solo el clic de mi estación. Pero al final del archivo, algo casi imperceptible, una respiración seguida de mi nombre, repetido bajito, como susurrado detrás de mí. No escuché bien, pero suficiente para helarme. ¿Cómo alguien habría grabado eso? Estaba sola en casa. Fui al departamento técnico otra vez, más seria. Mostré todas las grabaciones y expliqué el patrón de las llamadas. Él se quedó en silencio largo tiempo. Luego dijo, si quieres, podemos probar la línea apagando todo. Solo tú, tu ramal y nada más conectado. Estuve de acuerdo. Al turno siguiente, desconectamos todos los demás aparatos de mi estación y me quedé aislada, escuchando cada timbre, cada silencio. No tardó en suceder. La llamada llegó, otra vez de la nada. Y como siempre, la voz repitió mi nombre. Respiré profundo y pregunté, firme, ¿quién eres? Silencio. Luego un clic, como si alguien colgara al otro lado. Sentí un frío recorrer mi espalda hasta los dedos. Miré al técnico y él parecía igualmente asustado, sin palabras. La sensación de vulnerabilidad me dominó. Algo estaba usando mi propia estación, mi propia línea, de manera inexplicable. No había nadie cerca que pudiera hacerlo. Ni tecnología ni humanos, al menos de forma racional. En los días siguientes, la frecuencia de las llamadas aumentó. A veces 3 o 4 por turno, siempre igual, siempre repitiendo mi nombre. Empecé a sentir ansiedad, incluso antes de llegar al trabajo. Cada mañana parecía un examen, cada timbre, una amenaza. Evitaba comentar con compañeros, porque nadie creería lo que estaba pasando y no quería parecer loca. Pero noté cambios en mí. Insomnio, nervios constantes, sensación de estar seguida incluso fuera del call center. Era como si esa voz se hubiera infiltrado en mi rutina, en mi cuerpo. Una vez, decidí grabar todas las llamadas en secreto, tratando de documentar alguna prueba. En la grabación, además de mi propia voz, había un susurro casi imperceptible. Era mi nombre, repetido, de manera clara, inconfundible. Escuchar eso de nuevo me hizo temblar. No había efectos, no había truco técnico, solo esa presencia extraña que me acompañaba. Era como si alguien estuviera dentro de mi propia estación, hablando conmigo, respirando conmigo. La sensación de vulnerabilidad era sofocante. Al siguiente turno, llegué más temprano y me senté en la estación con el teléfono apagado, intentando prepararme mentalmente. El reloj parecía ir muy lento, y entonces, exactamente a las 8:03, el teléfono parpadeó solo. Respiré profundo y contesté, sin esperar nada. La voz vino clara, calmada, casi íntima. «Te diste cuenta de que no puedes huir, ¿verdad?» No pude responder. Fue como si me hubieran arrancado las palabras. La llamada cayó y la pantalla volvió al blanco. Sentí un frío intenso desde el cuello hasta la punta de los dedos. Después de ese episodio, el miedo se volvió rutina. Fui al departamento técnico una vez más, pero nadie podía darme una explicación.
Dijeron que todo parecía normal en el sistema y que no había registro de entrada externa. Yo misma comencé a dudar de mi cordura, pero sabía lo que había escuchado, sabía la sensación de estar siendo observada. Cada timbre, cada susurro, cada repetición de mi nombre estaba grabado en mi memoria de forma que no podía ignorar. Algo estaba allí y no se veía. Comencé a contarle a muy pocas personas fuera del trabajo, pero solo partes de lo que ocurría, siempre de manera vaga. El miedo a parecer loca era mayor que la necesidad de ayuda. Volví a registrar todo en cuadernos, pero sabía que ningún papel podría contener la experiencia completa. A veces sentía que la voz me seguía incluso en casa, que las ventanas, las paredes, nada podía protegerme. Era como si mi propia estación se hubiera transformado en un portal o una puerta abierta a algo que no entendía y que solo se dirigía a mí. Hoy, sigo trabajando en el mismo call center. Las llamadas continúan, en horarios impredecibles, a veces con horas de intervalo, a veces seguidas. Nunca más intenté enfrentar el teléfono de frente cuando parpadea solo. No sé quién o qué está al otro lado, pero aprendí a vivir con la sensación de ser observada, como si siempre estuviera siendo puesta a prueba. La voz, insistente, permanece repitiendo mi nombre, un recordatorio constante de que hay algo dentro de mi propia estación que no puedo controlar, y quizá nunca pueda. A veces, cuando el salón está silencioso, escucho los teclados de los demás y me pregunto si ellos alguna vez sentirán lo que yo siento. Aún así, todos parecen concentrados en sus tareas, ajenos a lo que ocurre conmigo. Cada timbre inesperado me hace saltar y a veces tengo que alejarme unos minutos para calmarme. La rutina diaria se volvió un ejercicio de vigilancia constante, un juego que no pedí jugar, pero del que no puedo escapar. Los días se repiten y aunque trato de ignorarlo, siempre hay un instante en que el miedo regresa. Ese instante ocurre con cada timbre, con cada pantalla en blanco, con cada silencio repentino. Es un recordatorio de que algo está ahí, invisible, y no tiene intención de irse. La sensación es íntima, invasiva, como si conociera cada rincón de mi vida laboral y personal. He aprendido a llevarlo con discreción. No hablo del tema en reuniones, no lo menciono en conversaciones casuales. Solo yo sé que algo está usando mi estación para comunicarse, para hacerme sentir vulnerable. No hay patrones claros, no hay explicación. Solo esa voz, siempre presente, siempre mi nombre. A veces me pregunto si estoy exagerando o imaginando todo. Pero luego, un timbre inesperado, una pantalla que parpadea, una sensación de frío detrás de mí, me recuerda que no estoy inventando nada. Cada registro, cada grabación, cada anotación confirma lo que sé. Alguien o algo está ahí, y no se va a ir. Vivo con esta incertidumbre, con este miedo constante, aprendiendo a coexistir con algo que no puedo ver ni comprender. Mi estación de trabajo dejó de ser un lugar seguro. Se volvió un espacio vigilado, un territorio donde solo yo siento la presencia, y la voz sigue ahí, repitiendo mi nombre, recordándome que este fenómeno extraño no tiene explicación y que, tal vez, nunca la tendrá. Hola, soy Santiago, un mecánico que trabaja en un barrio industrial en Nuevo León. Siempre me ha gustado mi trabajo, el olor al aceite y el ruido de las máquinas, pero últimamente las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Al principio pensé que me estaba distrayendo, pero pronto me di cuenta de que algo raro pasaba en el taller. Algunas herramientas empezaron a desaparecer y reaparecer en lugares imposibles. Estaba seguro de que nadie las movía, porque cerramos el taller por la noche y solo yo y un ayudante estábamos durante el día. Al principio pensé que era una broma de mi compañero, pero él juró que no. Al principio era algo pequeño,
Una llave inglesa aquí, un destornillador allá, nada que realmente afectara el trabajo. Pero la frecuencia aumentó y la sensación de ser observado creció. El barrio está medio desierto por la noche, solo el viento y algún camión pasando. Empecé a revisar 2 veces cada herramienta antes de irme. Una noche, estaba revisando los coches que aún quedaban en el taller. Eran cerca de las 10, ya había apagado casi todo, solo las luces del techo seguían encendidas. Un coche en particular, un sedán viejo que alguien había dejado para revisión, llamó mi atención. De repente, escuché unos golpes provenientes del motor. Me pareció extraño, porque el coche estaba completamente cerrado y no había nadie dentro. Mi corazón dio un salto y me quedé parado unos segundos, intentando escuchar mejor. Los golpes continuaron, rítmicos, como si alguien estuviera martillando una pieza de metal por dentro. Me fui acercando despacio, intentando no pensar en cosas absurdas. Abrí el capó con cuidado, pero no había nada, ninguna herramienta, ninguna pieza suelta, nada que pudiera causar ese sonido. Empecé a sentir un frío en la nuca, pero traté de convencerme de que era solo el viento golpeando alguna parte del motor. Me quedé parado unos minutos mirando el motor, escuchando solo el sonido de la ciudad vacía afuera. Al principio pensé en irme y dejarlo para el día siguiente, pero algo dentro de mí decía que no podía ignorarlo. Tomé una linterna vieja que siempre guardo en el bolsillo del pantalón y alumbré cada rincón del compartimento. Nada. El coche parecía normal, salvo por los golpes que se detuvieron en cuanto encendí la luz. Di unos pasos hacia atrás, intentando calmar mi corazón, y entonces me di cuenta de que una llave inglesa que había dejado en la bancada había desaparecido. Y no era una pequeña, era una pieza grande, imposible de perder así. Miré alrededor, debajo de las mesas, en los rincones oscuros. Nada. Empecé a sentir una mezcla de miedo y rabia. Siempre he sido una persona práctica, a la que le gusta entender lo que pasa, pero eso me dejaba sin palabras. Puse el coche en punto muerto y comencé a revisar el motor, pensando que quizá algún problema mecánico estaba causando el sonido. Pero era imposible, no había nada en movimiento. Cada vez que apuntaba la linterna a alguna herramienta, parecía que mi cerebro me jugaba una broma, porque todo estaba exactamente en su lugar, excepto la llave inglesa, y la sensación de que alguien me observaba aumentaba, aunque estaba absolutamente seguro de que estaba solo. Decidí revisar todo el taller. Abrí armarios, cajones, cajas de herramientas, todo estaba en su lugar, salvo por pequeñas piezas que parecían jugar a desaparecer. Comencé a escuchar pequeños crujidos detrás de mí y cada vez que me giraba, no había nada. Recuerdo haber visto la sombra de algo moviéndose rápidamente entre los coches, pero cuando parpadeaba, ya no estaba. Mi compañero Jorge solía bromear diciendo que el taller tenía vida propia, pero nunca le di importancia. Ahora, cada risa suya parecía resonar en mi cabeza y el miedo se mezclaba con confusión. Decidí entonces cerrar el taller y marcharme, pero algo me hizo mirar de nuevo al sedán. Los golpes volvieron, más fuertes, como si alguien estuviera golpeando desde dentro del motor. Un frío intenso recorrió mi espalda. Sentí ganas de correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Respiré hondo y traté de racionalizar. Quizá era el viento, quizá algún ratón había subido allí. Pero entonces escuché un chirrido metálico dentro del capó, seguido de un clic seco, y parecía que el coche suspiraba. La mano que sostenía la linterna comenzó a temblar. Decidí que no podía ignorarlo más y abrí el capó del todo. No había nada allí dentro, nada que pudiera causar esos golpes. El motor estaba frío, los cables en su lugar, el aceite al nivel correcto. Lo más extraño es que de repente sentí como si una presencia rozara mi espalda, rápido, sin tocarme, pero perceptible. Me giré despacio,
pero el espacio vacío del taller me recibió. El silencio después de aquel ruido era casi peor, porque mi instinto me decía que no estaba solo. Me quedé unos minutos parado, respirando fuerte, y luego cerré el capó despacio, sin quitar los ojos del coche. Esa noche me costó dormir. Cada ruido en la calle me hacía saltar de la cama. Mi perro, que normalmente duerme tranquilo, estaba inquieto, gruñendo al vacío. A la mañana siguiente volví al taller más temprano. Revisé cada rincón, cada herramienta y encontré la llave inglesa, sobre una caja donde nunca la habría puesto. Sentí un escalofrío. No había explicación lógica. Jorge llegó poco después y se rió, diciendo que debía haber soñado todo. Pero el reloj, la posición de las herramientas, el coche, todo me decía que lo que viví era real. En los días siguientes, las desapariciones continuaron, pero de maneras aún más extrañas. Un martillo apareció dentro de una llanta, un destornillador en el motor de otro coche. Comencé a anotarlo todo, incluso tomé fotos, pero cuando miraba las imágenes, no transmitían la extrañeza que sentía en persona. Empecé a tener miedo de trabajar solo. Cada vez que entraba al taller, mi corazón se aceleraba y mi atención estaba completamente puesta en cada objeto. Lo que antes era rutina se volvió tenso, casi angustiante. Una noche decidí quedarme hasta tarde. Quería intentar entender qué estaba pasando. Encendí algunas luces extra y empecé a organizar herramientas. De repente, escuché el mismo ruido del sedán. Golpes metálicos, rítmicos, provenientes de un rincón oscuro del taller. Mi instinto fue correr, pero la curiosidad me paralizó. Respiré hondo y caminé despacio hacia el sonido. Cada paso parecía resonar demasiado, y el aire frío de la noche entraba por las ventanas rotas del taller. Llegué cerca del rincón y no había nada, pero sentí que algo observaba mis movimientos. En los días siguientes, me di cuenta de que las herramientas parecían moverse solas, solo cuando estaba solo. Jorge decía que quizá era mi imaginación, pero yo sabía que no era así. Una llave inglesa reapareció sobre la bancada, donde estaba seguro de que no la había puesto. Sentí un frío extraño en la columna, como si algo se estuviera riendo de mí. Cada vez que entraba al taller, mi atención era total, y aún así, las cosas desaparecían o cambiaban de lugar. Comencé a anotarlo todo, la hora, la herramienta, dónde estaba y dónde reaparecía. Pero el patrón parecía imposible de descifrar. Mi trabajo se volvió un ejercicio constante de tensión. Una noche, después de un día largo, escuché de nuevo el sonido de golpes metálicos, pero esta vez no venía de un coche. Provenía de un armario antiguo que usamos para guardar piezas pesadas. Me acerqué despacio y me di cuenta de que los golpes eran regulares, como si alguien estuviera martillando dentro. Mi corazón se aceleró, pero traté de racionalizar. Quizá una estantería estuviera suelta. Abrí el armario y no había nada. Solo una caja vieja de herramientas y un silencio pesado. Fue entonces cuando sentí que algo pasó detrás de mí, rápido, sin tocarme, pero perceptible. Empecé a notar patrones extraños. Las herramientas desaparecían o se movían cuando yo estaba concentrado en otra cosa. Una vez dejé un alicate sobre el capó del coche y fui a buscar un paño. Cuando regresé estaba en el suelo, lejos, como si se hubiera caído solo. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero no encontraba ninguna. Cada noche revisaba 2 veces todo. Cerraba las puertas, pero siempre algo pasaba. Era una mezcla de miedo y frustración. La sensación de no estar solo en el taller aumentaba. Una madrugada escuché pasos en el pasillo que lleva al depósito. Me levanté despacio, el corazón latiendo fuerte, sosteniendo una linterna. Nadie, solo las sombras de los coches y las cajas. Pero el sonido se repitió cerca de mi cabeza.
Miré atrás y nada. Sentí un peso en el aire, como si el espacio a mi alrededor estuviera siendo comprimido por algo invisible. El taller, que antes era mi zona de confort, ahora parecía hostil. Cada herramienta se convertía en un recordatorio de que algo estaba jugando conmigo. Comencé a poner cámaras improvisadas para intentar registrar lo que pasaba. No sirvió de nada. En las imágenes todo parecía normal. Ningún golpe, ningún movimiento, solo silencio y luz estática. Pero en vivo era imposible ignorarlo. A veces, las herramientas caían sin viento o aparecían en lugares imposibles. Una vez, una caja de llaves pesadas cayó desde lo alto de un armario, sin que nadie ni ningún viento la moviera. La tensión se volvió parte de mi rutina. Una madrugada me desperté sudando frío con el sonido de metal golpeando. Corrí al taller, pero todas las luces estaban apagadas. El sedán seguía ahí, pero esta vez los golpes venían del maletero. Dudé, la mano en la manilla. Respiré profundo y abrí despacio. Nada, ni un coche vacío, ni herramientas sueltas, nada. Solo el silencio denso y pesado que parecía mirarme. Comencé a sentir un miedo real, de ese tipo que te paraliza los músculos y acelera el corazón. Empecé a hablar solo, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero cuando digo solo, me refiero a que la sensación de compañía estaba allí, pero nadie aparecía. Las herramientas desaparecían mientras miraba. Un martillo cayó de repente a mi lado, sin explicación. Cada vez que trataba de racionalizar, algo me recordaba que no había lógica en ese lugar. El taller estaba vivo, pero no de manera natural. Un día traté de seguir una llave que desapareció. Fui despacio, observando el suelo, el aire, cualquier movimiento. Y entonces la vi, parada sobre la tapa del sedán, como si esperara a que la notara. Mi cuerpo tembló. Traté de agarrarla, y al tocarla, sentí un escalofrío subir por el brazo, como si el taller respirara conmigo. Volví a poner la llave en la bancada, pero el corazón seguía acelerado. Empecé a evitar trabajar tarde en la noche. Un viernes, llegué temprano y encontré herramientas esparcidas de formas que jamás podría haber hecho. Un alicate dentro de un motor, llaves colgadas en cables que no existían. Respiré hondo y empecé a organizar, pero la sensación de ser observado era constante. Cada vez que escuchaba un chasquido metálico, mi cuerpo se congelaba y mi mente buscaba explicaciones. Jorge, aunque escéptico, empezó a evitar el taller por las noches. Me quedé solo con aquello. Una noche intenté grabar audio de lo que pasaba. Coloqué la grabadora cerca del sedán. Escuché en tiempo real golpes que parecían resonar dentro del coche. Pero al escuchar la grabación después, solo había silencio. Comencé a darme cuenta de que todo lo que sucedía parecía existir únicamente cuando yo estaba presente. Y eso era aún más perturbador. Mi mente intentaba comprender, pero cada intento solo aumentaba el miedo. Con el paso de las semanas, comencé a notar señales de algo más, huellas ligeras en el suelo de concreto, herramientas cayendo sin viento, piezas de coche que desaparecían y reaparecían en el mismo lugar en minutos. La presencia parecía jugar conmigo, probar mi paciencia y mi cordura. Ya no sabía si estaba lidiando con algo sobrenatural o si estaba volviéndome loco, pero la sensación de que no estaba solo era real, intensa. Una noche escuché un susurro, débil, casi inaudible. Venía del fondo del taller. Me acerqué despacio, sintiendo el frío subir por mi cuerpo. «Sal, sal», parecía decir la voz, pero no había nadie. Mi instinto me decía que corriera, pero la curiosidad me mantenía inmóvil. Miré alrededor, buscando sombras, pero solo encontré vacío. El silencio después de aquel susurro era asfixiante. A partir de ahí, comencé a notar cambios en las propias herramientas.
Un destornillador parecía más pequeño, otro más pesado. Un alicate estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera usado antes que yo. Era imposible que hubiera pasado naturalmente. Empecé a hablar solo, intentando racionalizar lo absurdo, pero algo en el taller me observaba, y cada movimiento mío parecía provocar una reacción inmediata. Un día decidí colocar una cámara dentro del sedán. Durante la noche vi algo extraño en la grabación. Una sombra pasando rápidamente sobre el motor, pero ninguna persona visible. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que eran reflejos, luces. Sin embargo, cuando llegué al taller, sentí la misma presencia, como si la sombra estuviera ahí, observando. La sensación de peligro era real, pero imposible de comprobar. Empecé a evitar tocar ciertas herramientas, algunas las dejaba solo mirando, pero aún así desaparecían o se movían. Una vez, el martillo que dejé sobre una caja cayó solo, sin viento ni vibración. Respiré profundo y decidí registrar todo. Tomé fotos, grabé videos, pero nada mostraba la extrañeza que sentía en persona. Comencé a darme cuenta de que el taller no funcionaba bajo las reglas que yo conocía. Durante una madrugada, escuché los golpes más fuertes de todos. No venían de un coche, ni de un armario, ni de un lugar visible. Parecía que todo el espacio respiraba, que el taller mismo se movía. Sostuve la linterna con fuerza y la luz temblaba. Miré alrededor y no había nada. Pero sentí en cada nervio de mi cuerpo que algo estaba dentro, invisible, jugando con mi mente y mis manos. En los días siguientes, comencé a notar cambios más sutiles. Las herramientas desaparecían por segundos y reaparecían exactamente en el mismo lugar. Objetos que estaba seguro de haber guardado desaparecían de manera imposible de observar. Empecé a hablar menos y observar más. Cada noche era una mezcla de tensión, miedo y fascinación. No sabía si aquello quería asustarme o simplemente mostrarse. Una vez escuché de nuevo aquel susurro, «Sal», pero esta vez parecía más cerca, casi dentro de mi cabeza. Mi respiración se aceleró y la mano que sostenía la linterna temblaba. Miré todos los rincones del taller y no había nada. Solo silencio y la sensación de estar siendo vigilado. El taller se había convertido en algo que no entendía, algo que no era solo un espacio físico. Estaba vivo y yo estaba dentro. Comencé a evitar el taller por las noches, pero la vida continuaba. Durante el día, todo parecía normal, pero cada herramienta desaparecida me recordaba que aquello no tenía explicación. A veces cerraba la puerta y sentía el peso de una presencia que no dejaba el lugar en paz. Los golpes metálicos, los susurros y los objetos que se movían eran mi realidad diaria. No podía ignorarlo y tampoco podía entenderlo. Hoy, aún trabajo en ese taller, pero he aprendido a convivir con lo inexplicable. Nunca volví a poder explicar las herramientas que desaparecen ni los sonidos que escucho por la noche. Cada vez que entro, siento que algo me observa, como si estuviera probando mi cordura. Nunca encontré una explicación lógica y quizá nunca la encuentre. Pero aprendí a aceptar que el taller es diferente, que algunas cosas existen solo para ser sentidas, nunca explicadas. A veces, la realidad es solo lo que podemos soportar, y yo todavía estoy intentando. Necesito contarte algo que me sucedió y que hasta hoy no logro explicar bien. Puede parecer extraño, pero te juro que es verdad. Estaba en mi práctica nocturna en un hospital de Nuevo León, intentando acostumbrarme a la pesada rutina de la madrugada. Era una de esas noches en que el cansancio pesa en los ojos, pero la mente no se detiene.
Esa semana, estaba ansiosa por un examen que tendría al día siguiente en la universidad. No había podido estudiar bien porque el turno era agotador y, al llegar a casa, apenas tenía fuerzas para abrir los libros. Sentía una mezcla de frustración y miedo de no hacerlo bien. Todo eso pesaba en mi cabeza mientras caminaba por los silenciosos pasillos del hospital. Los pasillos estaban extrañamente vacíos esa noche. La iluminación tenue hacía todo más silencioso y parecía alargar las sombras en las paredes. El aire acondicionado hacía un ruido constante, mezclado con el eco de mis pasos. Sentía el hospital como un lugar extraño, casi vivo, que observaba cada uno de mis movimientos sin que yo lo notara. Fue en ese clima que encontré a una paciente anciana sentada al borde de la cama, despierta. Me extrañó porque generalmente los pacientes de esa ala ya estaban dormidos a esa hora. Ella me miró con una sonrisa tranquila, de esas que transmiten seguridad sin necesidad de decir nada. Me llamó con la mano y me preguntó si estaba nerviosa. No entendí, porque no le había comentado nada a nadie. Le pregunté por qué lo pensaba, y ella respondió: «Tienes un examen mañana, ¿verdad? Todo saldrá bien». En ese momento sentí una mezcla de frío y alivio. Esas palabras me calmaron de una manera extraña. Comenzamos a conversar. Me contó que ella también había estudiado mucho cuando era joven y que sabía cómo era la presión de tener que desempeñarse bien. Dijo que la confianza en lo que uno ya sabe es más importante que cualquier preparación extra. Era una charla sencilla, pero me sentí reconfortada. Antes de que saliera de la habitación, puso la mano en mi brazo y dijo: «No te preocupes tanto, niña. Mañana me recordarás y sonreirás». Me pareció extraño, pero no cuestioné. Sentí una paz que no esperaba encontrar en esa madrugada. Agradecí y continué mi ronda, todavía pensando en la señora. Más tarde, en la sala de registros, decidí revisar su expediente. Suelo hacer esto para familiarizarme con los casos y aprender más, pero cuando busqué su nombre, sentí un escalofrío. Estaba registrado que había fallecido unas horas antes de mi llegada. No lo creí al principio. Llamé a una enfermera con experiencia y pregunté discretamente si era un error. Ella confirmó sin titubear. La paciente había fallecido al final de la tarde, alrededor de las 5. Quedé paralizada, recordando su sonrisa y la mano sobre mi brazo. Todo parecía tan real que no tenía sentido. Pasé el resto del turno en estado de shock. No podía dejar de mirar su habitación, intentando encontrar una explicación lógica. Una parte de mí quería creer que estaba equivocada, pero recordaba perfectamente su rostro y sus palabras. No parecía fruto de mi cansancio. Algo sucedió esa noche, y lo sabía. Cuando terminó mi turno y comenzó a salir el sol, todavía temblaba. Volví a casa intentando procesar todo lo que había sucedido. Sentía miedo y, al mismo tiempo, una extraña gratitud. Después de todo, esas palabras de la señora me habían calmado de una manera que nadie más podía. Durante el examen al día siguiente, su voz volvió a mi cabeza varias veces. Siempre que me ponía nerviosa, recordaba su tono tranquilo diciendo que confiara en lo que ya sabía. Eso me ayudó a concentrarme mejor de lo que esperaba. Salí del aula con la sensación de haberlo hecho bien, aunque todavía confundida por la experiencia de la noche anterior. Lo más extraño era el toque en mi brazo. No parecía un toque fantasma o imaginario. Era frío, sí, pero con una textura casi humana, demasiado real para ser fruto de mi mente cansada. Hasta hoy no logro explicar cómo lo sentí de manera tan concreta. No le conté a mucha gente. Cuando se lo mencioné a una colega, ella se rió y dijo que estaba demasiado cansada, que era solo estrés, pero sé que no fue eso. Estaba lúcida y la señora dijo cosas que nadie podía saber.
A veces pienso que solo quiso despedirse o dejar un mensaje de consuelo. No sé por qué me eligió, pero tal vez fue porque necesitaba escuchar eso. La sensación de paz que sentí esa noche todavía me acompaña, incluso después de tanto tiempo. Otras veces, sin embargo, siento miedo, como si hubiera cruzado una línea invisible entre el mundo de los vivos y algo que no deberíamos ver. No tiene sentido, pero esa sensación siempre está presente cuando recuerdo esa noche. Después de ese episodio, comencé a escuchar más historias de otros empleados sobre cosas extrañas en el hospital por la noche. Pasos en pasillos vacíos, voces en habitaciones desocupadas, pacientes que dicen ver familiares ya fallecidos. Siempre pensé que eran exageraciones, hasta vivirlo en carne propia. Nunca más volví sola a la habitación de la señora. Siempre que tenía que pasar por allí, pedía ir acompañada. No quería verla de nuevo, pero al mismo tiempo una parte de mí lo deseaba. Necesitaba confirmar, de alguna manera, que todo eso no había sido producto de mi imaginación. Con el tiempo, su recuerdo se volvió menos aterrador y más reconfortante. Cuando siento ansiedad o miedo, cierro los ojos y recuerdo su tono de voz, su sonrisa tranquila. Es como si una presencia protectora hubiera quedado conmigo, incluso después de todo. Pero la sensación de misterio nunca desapareció. Aún me pregunto quién era realmente, por qué me eligió y cómo logró hablar conmigo después de haber fallecido. A veces pienso que quizás nunca lo sabré, y por más que intente racionalizar, sé que algo de esa noche quedó conmigo para siempre. Después de esa noche, comencé a notar pequeñas cosas extrañas en el hospital durante el turno nocturno. A veces parecía que los pasillos cambiaban de lugar, que pasaba por puertas que no recordaba existir. Al principio pensé que era cansancio, pero la sensación era física, concreta. Un escalofrío que subía por la columna y no me dejaba en paz. Cierta noche, escuché una risa muy baja, casi un susurro, proveniente de un pasillo vacío. Me quedé parada intentando localizar el origen, pero no había nadie. El sonido se repitió varias veces, siempre suave, distante, pero lo suficientemente cerca como para inquietarme. Traté de convencerme de que era el eco de algún monitor o conversación de colegas lejanos. Poco después, sentí nuevamente esa sensación de toque en el brazo. No era firme, era ligero, casi como un viento frío rozando la piel. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de miedo y confusión que no tenía explicación lógica. Comencé a notar pequeños cambios en los objetos. Bolígrafos desaparecían, papeles aparecían en lugares distintos. Pensé que era distracción mía, pero los colegas me dijeron que habían notado cosas similares. Nadie tenía explicación, solo negaban con la cabeza, como si estuvieran acostumbrados a ello. Una noche, pasaba por la habitación de la señora cuando noté que la cama estaba vacía, como siempre, pero la ventana estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Entró un frío intenso y escuché nuevamente su voz suave. «No tengas miedo, niña». El aire parecía vibrar junto con sus palabras. No pude moverme. Mi cuerpo se paralizó, solo pude mirar. Después, el frío desapareció y la ventana se cerró sola. Intenté racionalizarlo, pensando que era el viento o mi mente jugándome una broma, pero la sensación de que ella estaba allí, observándome, no desapareció. En los días siguientes, comencé a notar sombras en las esquinas de los pasillos. No eran completas, eran recortes oscuros que se movían de forma extraña, silenciosa. Siempre que miraba directamente, desaparecían. Pero la sensación de no estar sola permanecía constante. Una vez, al inicio del turno, encontré a un paciente hablando solo en el pasillo. Repetía palabras sobre exámenes y memoria y señalaba el vacío. «Ella está aquí». Cuando miré, no había nadie, pero el miedo se apoderó de mí.
La experiencia me dejó en silencio por horas. Decidí contarle a alguien de la dirección, pero cuando hablé con la supervisora, se rió nerviosamente, diciendo que eran historias de una interna nueva. Sin embargo, su mirada cambió cuando mencioné el nombre de la anciana. Fue rápido, casi imperceptible, pero se notaba que sabía más de lo que podía decir. Una noche, sentí nuevamente ese toque ligero en el brazo, pero esta vez acompañado de un aroma dulce, casi como flores antiguas. Miré a mi alrededor, pero los pasillos continuaban vacíos. El olor permaneció unos segundos y luego desapareció. Mi corazón latía rápido, pero no sentí miedo, solo una extraña sensación de reconocimiento. ¿Cómo estás? Espero que bien. Nunca pensé en compartir algo así, pero no puedo guardármelo. Trabajo en una oficina normal, de 9 a 5, y mi hijo, Miguel, está en la escuela hasta las 4. La semana pasada empecé a escuchar algo extraño mientras estaba allí. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio quizás, pero la sensación solo aumentaba. Cada vez que me concentraba en hojas de cálculo o llamadas, parecía escuchar a alguien llamando, Miguel, Miguel. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que serían sueños o mi mente confundiendo voces, pero los susurros venían casi siempre a la misma hora, entre una llamada y otra, y siempre con el mismo tono, como pidiendo ayuda. Sentí un frío en la espalda, como si alguien me estuviera observando, pero no veía a nadie. La oficina estaba llena de gente, así que era imposible que alguien hiciera un ruido tan específico. Intenté distraerme, respirar profundo y seguir con mi trabajo. Un día decidí llamar a Miguel solo para calmarme. Él estaba bien, riéndose, contándome algo de la escuela. La voz que escuché en la oficina pareció desaparecer en ese momento. Pensé que tal vez estaba imaginando todo, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. Notaba mi corazón acelerado, las manos sudando, y aún así intentaba seguir normalmente. Era como si algo me pidiera atención, algo que no podía ignorar. Volvió a ocurrir el martes, durante una reunión, en medio de una presentación, escuché Miguel, susurrado tan claramente que tuve que apoyarme en la mesa. Miré a todos, pero nadie había dicho nada. La voz no venía de nadie visible, era casi como si estuviera dentro de mi cabeza, pero diferente. Mi estómago se revolvió y sentí ese escalofrío que aparece cuando algo está mal, aunque no se pueda explicar. Decidí que ese día ya no me concentraría en hojas de cálculo. Me quedé mirando la pantalla, tratando de no escuchar, pero la voz volvió. Me sentí tonta, pensando si alguien me estaba haciendo una broma, pero nadie haría algo así. Cuando finalmente respiré profundo y apoyé la cabeza en la silla, noté que mis manos temblaban. Esa sensación de urgencia, de que algo le pasaría a mi hijo, no me dejaba tranquila. Salí del trabajo temprano algunas veces, sin avisar. Necesitaba ver a Miguel, comprobar que estaba bien. Llegar a casa y encontrarlo bien me daba un alivio momentáneo, pero el miedo regresaba cada vez que recordaba la voz. Empecé a fijarme en los detalles del apartamento, en los ruidos, en cada sombra. A veces parecía que los objetos se movían solos, pero quería creer que era mi imaginación y el cansancio. El jueves decidí registrar todo. Tomé un cuaderno y empecé a anotar los horarios en que escuchaba la voz, cómo sonaba y mi reacción. No sabía si serviría de algo, pero era algo que podía controlar. Cada vez que escribía Miguel, susurrado, sentía un escalofrío. Era extraño, porque nunca sabía si volvería a escuchar la voz o si solo lo imaginaba. Mi corazón se aceleraba antes de darme cuenta de que podía suceder. Al llegar a casa más temprano esa tarde, Miguel estaba dormido en la cama, con su osito al lado. Todo parecía normal,
hasta que miré alrededor y vi algo que me detuvo en el pasillo. Sus juguetes, carritos, bloques, incluso libros, estaban esparcidos de una manera que nunca había visto. Formaban líneas y curvas que no tenían sentido a simple vista, pero algo en ellas parecía intencional, casi como símbolos. Me quedé paralizada. Me detuve en la puerta, respirando despacio, intentando convencerme de que solo había sido él jugando y yo no lo había visto. Pero algo me decía que no. Había un orden en ese desorden, algo calculado que me aterrorizó. Me acerqué despacio, mirando cada detalle, cada juguete fuera de lugar. Era imposible ignorarlo. La sensación de que alguien o algo había pasado por la habitación sin que yo lo viera me llenaba de pánico. Miguel dormía profundamente, sin saber nada. Quería despertarlo, abrazarlo y no separarme nunca más, pero sentí que no era seguro aún. La voz había desaparecido, pero la habitación decía lo contrario. Me quedé allí, quieta, tratando de entender si era una broma de él, un sueño que se mezcló con la realidad o algo que no podía comprender. Mi cabeza daba vueltas con preguntas sin respuestas, y solo quería proteger a mi hijo de lo que fuera que estuviera pasando. Pasé la noche sentada en el suelo de su cuarto, observando cada símbolo formado por los juguetes. Mi cuerpo dolía de tanto estar tensa, pero no podía moverme. Intentaba convencerme de que era solo una coincidencia, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Cada línea de bloques parecía señalar algo, como si alguien hubiera trazado un camino dentro de la habitación. No podía entenderlo, y eso me aterrorizaba más que cualquier ruido extraño. Al día siguiente traté de no pensar en ello. Llevé a Miguel a la escuela, hice mi trabajo como siempre, pero no podía concentrarme. Mi mirada se perdía constantemente en las imágenes del cuarto desordenado y las líneas de juguetes formando patrones que no podía descifrar. Incluso traté de contarle a una compañera, pero solo se rió y dijo que estaba cansada. Eso solo aumentó mi inseguridad, como si nadie pudiera ayudarme a entender. Durante el almuerzo sentí nuevamente ese frío en la espalda. Era como si la misma presencia de la noche anterior me estuviera observando. Miré a los lados, pero nadie parecía notar nada. El corazón se me aceleró y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. La voz no apareció esta vez, pero la sensación de urgencia permaneció. Algo dentro de mí decía que no podía ignorarlo más, que debía actuar antes de que algo le pasara a Miguel. Al llegar a casa, encontré el apartamento en silencio. Miguel estaba jugando con algunos juguetes y todo parecía normal. Respiré aliviada, pero mi mirada volvió instintivamente hacia su cuarto. Los símbolos habían cambiado. Ahora eran más complejos, más organizados, como si alguien intentara darme un mensaje. Me senté en la puerta, incapaz de tocar nada, solo observando. Intentaba imaginar quién o qué podría haber hecho eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando cualquier ruido del cuarto. A veces escuchaba pasos ligeros o el crujido del piso, pero no había nadie. Miguel dormía profundamente, sin darse cuenta de nada, y eso me confundía. ¿Será que la presencia solo quería a él? ¿O me estaba poniendo a prueba, esperando que reaccionara mal? La mente se agota cuando no puede responder preguntas simples, y la mía estaba al borde del colapso. Una tarde intenté reorganizar los juguetes, deshacer los símbolos, pero al volver del trabajo, todo estaba de nuevo como antes, movido con manos invisibles. Mi corazón se aceleró y casi caigo. Empecé a notar patrones, como si cada movimiento tuviera una lógica que no podía comprender. La sensación de impotencia era enorme, y cada día me sentía más asustada, más vulnerable y completamente sola en esta situación. Intenté buscar información sobre fenómenos extraños.
voces y señales, pero nada encajaba. Siempre encontraba explicaciones absurdas o historias exageradas que solo me confundían más. No era eso lo que estaba viviendo. Era algo cotidiano, íntimo, que invadía mi apartamento y a mi hijo, pero sin llamar la atención de nadie más que de mí. Empecé a anotar cada detalle, cada horario, cada cambio, pero aún así sentía que no podía controlar nada. Una noche desperté con la habitación iluminada por una luz tenue, indefinible. La figura formada por los juguetes parecía latir, cambiar de forma. No sabía si era real o producto de una pesadilla, pero la sensación de peligro era intensa. Miguel dormía junto a mí, sereno, y sentí una mezcla de alivio y desesperación. Intenté no moverme, no respirar fuerte, como si cualquier gesto pudiera atraer algo que no podía ver. En los días siguientes, evité hablar de esto con cualquiera. No quería parecer loca. Intenté concentrarme en el trabajo y en la escuela de Miguel, pero la tensión no desaparecía. Cada vez que escuchaba Miguel en mis pensamientos, la ansiedad crecía. Mi cuerpo estaba constantemente en alerta y notaba pequeños cambios, objetos fuera de lugar, sombras distintas, el aire más frío en ciertas partes del apartamento. Sabía que no podía ignorarlo. Una tarde encontré un pequeño bloque en el suelo, separado de los demás juguetes. Era un bloque que Miguel no solía usar. Lo miré temblando y sentí que era un mensaje directo. No sabía qué significaba, pero parecía exigir algo de mí, o tal vez de Miguel. Mi corazón latía con fuerza, la respiración irregular, y sentí miedo real, puro, de algo que no podía tocar, ver ni comprender. Pasé horas en ese cuarto, inmóvil, observando cada detalle de la figura formada por los juguetes. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no podía desconectarse. Cada sombra proyectada por la luz de la lámpara parecía moverse, como si respirara conmigo. Miguel dormía profundamente, completamente ajeno, y eso aumentaba mi ansiedad. La sensación de que algo invisible, silencioso, compartía el espacio conmigo era sofocante. Quería gritar, correr, pero mis pies no se movían. Al día siguiente, decidí hablar con los vecinos. Pregunté si alguien había visto u oído algo extraño, pero nadie sabía nada. Algunos me miraron con curiosidad, otros con indiferencia. La duda comenzó a corroerme por dentro. Estaba imaginando todo, pero mi instinto decía que no. Sentía, en cada fibra de mi cuerpo, que algo real estaba pasando, algo que no podía explicarse por lógica o ciencia. Pasé a dormir sentada en la puerta del cuarto de Miguel, solo para asegurarme de que nada ocurriera. Algunas noches escuchaba pasos ligeros, como si alguien se moviera silenciosamente. Él seguía dormido, ajeno a todo, y eso me confundía. ¿La presencia solo quería a él? ¿O me estaba probando, observando cada reacción mía? La mente se cansa cuando no puede responder preguntas simples, y la mía estaba al límite. Una tarde, intenté reorganizar los juguetes, deshacer los símbolos, pero al volver del trabajo, todo estaba igual, movido por manos invisibles. Mi corazón latía con fuerza y casi caigo. Empecé a notar patrones, como si cada movimiento tuviera una lógica que no podía comprender. La sensación de impotencia era enorme, y cada día me sentía más asustada, más vulnerable y completamente sola en esta situación. Intenté buscar información sobre fenómenos extraños, voces y señales, pero nada encajaba. Siempre encontraba explicaciones absurdas o historias exageradas que solo me confundían más. No era eso lo que estaba viviendo. Era algo cotidiano, íntimo, que invadía mi apartamento y a mi hijo, pero sin llamar la atención de nadie más que de mí. Empecé a anotar cada detalle, cada horario, cada cambio, pero aún así sentía que no podía controlar nada. Una noche,
Desperté con la habitación iluminada por una luz tenue, indefinible. La figura formada por los juguetes parecía latir, cambiar de forma. No sabía si era real o producto de una pesadilla, pero la sensación de peligro era intensa. Miguel dormía junto a mí, sereno, y sentí una mezcla de alivio y desesperación. Intenté no moverme, no respirar fuerte, como si cualquier gesto pudiera atraer algo que no podía ver. En los días siguientes, evité hablar de esto con cualquiera. No quería parecer loca. Intenté concentrarme en el trabajo y en la escuela de Miguel, pero la tensión no desaparecía. Cada vez que escuchaba Miguel en mis pensamientos, la ansiedad crecía. Mi cuerpo estaba constantemente en alerta y notaba pequeños cambios, objetos fuera de lugar, sombras distintas, el aire más frío en ciertas partes del apartamento. Sabía que no podía ignorarlo. Mi nombre es Victoria, y hace 15 años vendo pan en mi pequeña panadería en Nuevo León. Todas las mañanas me levanto temprano, preparo la masa y dejo que el olor del pan fresco llene la calle. Me gusta esta rutina, aunque sea cansada, porque me da seguridad y sentido. Pero en los últimos meses, algunas cosas comenzaron a incomodarme. Primero, noté que algunos panes amanecían parcialmente comidos. Al principio pensé que era distracción mía, pero se volvió demasiado frecuente para ignorarlo. Nunca encontré a nadie en la panadería fuera del horario. Las puertas siempre están cerradas y los vecinos confirman que no ven a nadie entrando de madrugada. Pero aún así, los pedazos de pan desaparecen como si una mano invisible los hubiera tomado. Esto empezó a inquietarme. Mi madre decía que tenía la cabeza débil, que era solo cansancio, pero yo sentía un escalofrío cada mañana al ver los panes a medias. Luego comenzaron las migas. Pequeñas líneas de pan esparcidas por el mostrador, a veces formando dibujos extraños. Intento racionalizar. Quizás algún ratón. Pero la panadería está limpia, hay veneno en su lugar, y nunca veo señales de roedores. Además, estas migas no están distribuidas al azar. Parecen símbolos, pequeños trazos que no puedo descifrar, pero que me hacen mirar fijamente, sin saber si debo reír o asustarme. Una noche, después de cerrar la panadería, estaba en la sala trasera revisando cuentas. Escuché un chasquido proveniente de la cocina y pensé que había olvidado apagar algún aparato. Me levanté despacio, pensando que era solo el horno enfriándose. Pero al llegar, estaba encendido solo. El calor venía de la puerta abierta y el pan aún estaba frío en la repisa. Intenté apagarlo, pero parecía que la llave tenía voluntad propia, como si resistiera. Desde entonces, el horno se volvió un problema constante. A veces se enciende en medio de la madrugada y lo apago apresuradamente, sin entender por qué. Mi esposo sugirió poner cámaras, pero no quiero dar la impresión de que he perdido la cabeza. Prefiero pensar que es algún fallo eléctrico extraño. Aún así, cuando despierto con olor a pan recién horneado, aunque el horno haya estado apagado toda la noche, mi corazón se acelera. Empecé a anotar los acontecimientos, cada pedazo de pan comido, cada migaja, cada horno encendido solo. Hacía listas, dibujaba los símbolos. Cuanto más anotaba, más parecía que cambiaban, o tal vez mi mente intentaba encontrar sentido donde no lo había. Me sentía observada, como si alguien o algo estuviera probando mi paciencia, provocándome silenciosamente. A veces pienso que es solo mi imaginación. Me quedo despierta en la cocina, escuchando el silencio de la calle, y juro que veo sombras bailando en las esquinas. Pero no puedo probar nada. Las puertas están cerradas, las ventanas aseguradas. Ningún vecino ha visto nada. Aún así, la sensación de estar siendo observada no me deja en paz. Un día,
Llegué temprano y encontré migas formando un círculo perfecto en el mostrador, con un único pedazo de pan en el centro. No era solo extraño, era inquietante. Pasé minutos mirando aquello, preguntándome cómo podría haber ocurrido. Respiré hondo y limpié, intentando racionalizar, pero la incomodidad se quedó conmigo todo el día. Comencé a evitar quedarme sola en la panadería después del anochecer. Aunque sé que la mayoría de las cosas suceden de madrugada, sentía una presión, un peso en el aire, como si alguien estuviera allí esperando a que me distrajera. Intentaba convencerme de que era el cansancio, pero la sensación no desaparece. El vecindario comenta que la panadería huele a pan incluso tarde en la noche, y siempre pregunto si han visto a alguien extraño. Nadie ha visto nada. A veces me río sola, intentando aliviar el miedo, pero la duda queda. ¿Realmente hay alguien allí afuera o estoy comenzando a enloquecer? Una mañana noté que un pan estaba completamente comido, pero alrededor el resto de la repisa permanecía intacto. No puedo explicarlo. No hay señales de robo, nada roto, solo el pan desaparecido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me quedé parada, sosteniendo la bandeja con los demás panes, intentando respirar despacio. Los símbolos se volvieron más frecuentes. A veces son líneas simples, otras veces algo que parece una letra o un dibujo que no reconozco. No sé si debo investigar más o simplemente ignorar. La curiosidad me atrae, pero el miedo me detiene. Intento imaginar que es una broma de mal gusto, pero mi panadería está lejos de ser conocida o concurrida de noche. En una ocasión, dejé el horno apagado, cerré todo y me fui a dormir. A medianoche, desperté con olor a pan caliente. Corrí a la cocina y estaba encendido, como siempre, con el termostato a máxima temperatura. Respiré hondo y lo apagué. Pero el aire caliente aún flotaba y sentí que algo había pasado allí, tocando sin ser visto. Empecé a sentir que la panadería tenía vida propia. Cada detalle parecía indicar que algo observaba mis movimientos. Pongo los panes en las repisas y amanecen diferentes. Limpio las migas y reaparecen. Apago el horno y se enciende de nuevo. Intento racionalizar, pero cada día que pasa, la sensación de peligro aumenta. Mis amigos intentan tranquilizarme, diciendo que es electricidad, viento o ratones. Pero la lógica no explica los símbolos, no explica la sensación de ser observada, ni el olor a pan caliente en el silencio de la noche. No puedo ignorarlo, y esa inquietud se instaló en mi cuerpo, haciendo que cada mañana sea tensa incluso antes de abrir la puerta. A veces voy despierto con la sensación de alguien a mi lado, observándome. Miro hacia la esquina oscura de la panadería y no veo nada, pero mi cuerpo reacciona como si fuera real. Siento el corazón acelerado y el estómago helado. Intento convencerme de que estoy cansada, pero no hay explicación. Nada físico cambia. Solo yo y esta extraña sensación que crece cada noche. Comencé a grabar pequeños videos por la noche con la cámara del celular, dejándola en el mostrador. Al revisarlos, no aparece nada, ninguna sombra, ningún movimiento. Pero sé que algo ocurre, algo que no puedo registrar. Quizá es algo que solo yo puedo percibir. Intento no hablar de esto para no parecer loca, pero escribirlo ayuda a organizar mis pensamientos. Un día encontré migas formando una línea hacia la puerta trasera. Seguí con cuidado, casi esperando escuchar pasos detrás de mí, pero no había nada, ni un ratón, ni viento, ni nada. Pero la línea estaba allí, perfecta. Parecía indicar un camino, como si alguien hubiera dejado un mensaje. No lo toqué. Sentí que podría ser peligroso. Poco a poco, comencé a despertarme más temprano, antes de cualquier movimiento extraño. Quiero llegar antes de que ocurra algo, pero aún así, lo inexplicable me alcanza.
Cada pedazo de pan comido, cada símbolo, cada horno encendido me pone más tensa. No sé si me estoy acostumbrando o si solo me estoy volviendo más paranoica. Una mañana, encontré migas formando lo que parecía un rostro en el mostrador. Un rostro pequeño, casi infantil, pero lo suficientemente detallado como para hacerme estremecer. Me quedé parada, sin respirar, observándolo. Limpié con cuidado, pensando, ¿estaré imaginando? Pero no. Era sólido, concreto, imposible de ignorar. Comencé a dormir poco, siempre con miedo de lo que podría ocurrir por la noche. La panadería se convirtió en un lugar donde no logro descansar. Incluso el sonido de un auto pasando me asusta, pensando que alguien entró. Sé que puede parecer exagerado, pero es la realidad que siento cada mañana al abrir la puerta y encontrar los panes alterados. Un día, una vecina pasó frente a la panadería y comentó que olía a pan incluso tarde en la noche. Sonreí y dije que era el horno antiguo, pero por dentro me estremecí. ¿Cómo explicar que no era solo el horno? Que el olor aparecía aunque estuviera apagado. Ella se rió, pensando que exageraba, y siguió su camino. Me quedé mirando por la ventana, preguntándome si algún día sentiría lo que yo siento. Otra vez, un cliente vino a comprar pan y comentó que la panadería le parecía misteriosa por el olor constante. Intenté sonreír, pero no pude. Pensé si alguien más lo había notado o si solo me pasaba a mí. La sensación de ser observada continuaba, y me di cuenta de que la rutina, que antes me confortaba, ahora solo aumentaba mi nerviosismo. Llegué a pensar en llamar a alguien que entendiera de lo sobrenatural. Mi esposo se rió, diciendo que era tontería, pero vi miedo en sus ojos cuando noté que el horno se encendía solo otra vez. No hay explicación racional, y él también lo sabe, aunque no lo admita. La panadería tiene vida propia, y yo solo soy una espectadora intentando lidiar con lo inexplicable. Cada mañana, al abrir la puerta, siento una mezcla de alivio y tensión. Alivio por no haber señales de robo, tensión por saber que los panes podrían amanecer alterados o que migas formen símbolos que no entiendo. Intento concentrarme en los clientes, en la sonrisa de los niños que pasan frente a la panadería, pero no puedo ignorar las líneas extrañas que aparecen en el mostrador. Una vez, encontré migas formando una flecha hacia el horno. Seguí con precaución, casi esperando escuchar pasos detrás de mí, pero no había nada. El pan estaba caliente, recién horneado, y ningún cliente había pasado por allí. Me quedé quieta, con el corazón acelerado, intentando comprender si era un aviso o simplemente otro enigma que no puedo descifrar. Comencé a fijarme en pequeños detalles de la rutina. El sonido de la masa al amasar, el olor del pan horneándose, la luz entrando por el escaparate. Todo parecía normal, pero en el fondo algo estaba mal. Cada detalle cotidiano se mezclaba con lo inexplicable, haciendo imposible distinguir qué era real de qué parecía sobrenatural. Empecé a evitar quedarme sola en la cocina por la noche, incluso para organizar inventario. La sensación de ser observada es demasiado fuerte. Cada sonido, cada chasquido del horno, cada corriente de aire me pone en alerta. Es como si la panadería tuviera conciencia y yo solo fuera una invitada sin conocer las reglas. No sé si algún día comprenderé lo que ocurre aquí. Tal vez nunca lo descubra. Solo sé que mi rutina ha cambiado y que cada mañana trae una mezcla de miedo y fascinación. La panadería sigue igual, pero yo ya no soy la misma. Cada pedazo de pan comido, cada símbolo, cada horno encendido me recuerda que hay algo más allá de lo que puedo ver. Por ahora, he aprendido a convivir con esto. No hay explicación clara, pero tampoco hay amenaza directa. Solo migas, símbolos y el horno que decide encenderse solo. A veces pienso en cerrar y no volver jamás, pero el olor del pan me llama y la rutina me ata.
Así que sigo abriendo la panadería cada mañana, esperando lo inexplicable, sin saber si algún día entenderé realmente lo que pasa aquí.